Gloria a Dios. ¿Cómo estamos, hermanos? Bendecidos, pero también en victorias, ¿verdad? Mire qué bonito testimonio el del hermano Gregorio, ¿verdad? Le damos la gloria al Señor porque Él siempre ha sido muy, muy bueno con nosotros, ¿verdad? Y hoy pues vámonos a la palabra, hermanos. Ahí en Segunda de Reyes, capítulo 2, del 9 al 10. Segunda de Reyes, capítulo 2, del 9 al 10. Cuando lo tenga, indique con un amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a la lectura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Amén, gloria a Dios. Mire, ahorita, cuando estaba leyendo el pastor, ¿verdad? Cuando empezamos el culto, él decía que primero los discípulos de Dios se hacían nombrar primero siervos de Jesucristo, ¿verdad? Y yo le decía, mire cómo es tan bueno el Señor, que siempre trae esa confirmación. El mensaje que hoy el Señor ha dado a mi corazón, hermano, le he puesto por nombre una doble unción para servirle mejor a Dios. Y vamos a ir viendo un poco de la vida de Elías, ¿verdad? Para llegar al propósito de Eliseo, de lo que el Señor tenía para este gran profeta de Dios. Elías Tisbita era un profeta de Dios, ¿verdad? Él escuchaba la voz de Dios y la atendía. No solamente la escuchaba, sino obedecía al mandato del Señor. Dice la palabra que cuando el rey Acab estuvo sobre el rey de Israel, él era esposo de Jezabel, era una hija del rey de los sidonios, ¿verdad? Pero ellos adoraban a Baal, al dios de Baal. Y Acab no hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Él también adoró a Baal y le sirvió. Y por esto, hermano, viene la palabra de Dios al profeta Elías, ¿verdad? Y le dijo, Elías era uno de los moradores de Galat, y le dijo, ¿verdad? Que no iba a llover más ni a caer más rocío en varios años, fíjese, no en solo un día, en una semana, en varios años, hasta que no fuera hecho por la palabra de Dios. Entonces empieza Elías, ¿verdad? Empieza el ministerio de Elías. Cuando viene la sequía, el Señor lo manda a Kerit, que significa sequía, y que está enfrente al Jordán. El Señor le dijo, vete ahí y bebe agua del arroyo, y ahí te voy a enviar cuervos para que te den de comer. Elías en todo momento escuchaba la voz de Dios y lo obedecía. Jamás en él hubo queja, ni dijo, ¿por qué yo y por qué a mí? Él fue obediente y fue solo hasta ahí, hasta Kerit. Entonces, después, hermanos, viene nuevamente la palabra de Dios sobre Elías para el rey Acab. Recordemos que el rey Acab era ahora sí que era lo opuesto a lo que Dios quería. No estaba sujetándose a la voluntad de Dios. Entonces, Elías iba en representación de Jehová. Él tenía que hacerlo vuelo delante de todos los que los iban a ver, porque principalmente, ¿verdad? Él tenía que demostrar que él servía a un Dios de poder, a un Dios verdadero, a un Dios omnipotente. Y pasados esos años, esos 3 años, vino la palabra de Jehová a Elías diciendo, muéstrate a Acab y haré llover sobre la faz de la tierra. Y va Elías, y Acab se encuentra con Elías en el camino y le dice, invoca a los profetas de Baal, a esos 450 hombres, invócalos para que se reúnan en el monte Carmelo,
reúnelos, pero también el pueblo de Israel. Van y se reúnen ahí, hermanos, y el profeta Elías empezó a decirles que iban a hacer un altar ellos un altar para su Dios, y le iban a hablar, pero que también él también iba a hacer un altar, pero que el Dios que derramara fuego sobre ese altar, ese era el que iba a ser Dios. Y ellos dijeron, bien hecho. Elías sabía qué Dios tenía y a quién verdaderamente le servía. Él no dudó jamás, hermanos, y fue. Y estuvo viendo a los profetas, ¿verdad? Cómo empezaron a hacer ese holocausto, cómo empezaron a levantar ese altar. Y él burlándose porque empezaron a hacer sus danzas, sus rituales. Yo no sé, yo me imagino, cuando yo estaba leyendo esto, hermano, yo me imagino como que eran como tipo los matachines, que daban danzas, ¿verdad? No sé. Entonces, cuando vino, ¿verdad?, la hora en que tenían que presentar el sacrificio de esos hombres, ningún Dios le respondió a ellos. No hubo nadie que le respondiera. Todos callados, todos, así como estamos ahorita, hermanos, así. Pero ellos diciendo, respóndenos, Baal, y jamás hubo respuesta. Entonces vino ahora la oportunidad de Elías, y él empezó a levantar ese altar que estaba todo deshecho. Empezó a levantar ese altar, pero él empezó a invocar el nombre de Jehová. Él decía, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, ¿verdad? Que ante ti sea manifiesto que hoy tú eres Dios, que eres Jehová, Dios de Israel, y que esta gente te conozca. Y le decía aún, respóndeme, Jehová, respóndeme, que sepa todo este pueblo que tú eres Dios de Israel y que solamente tú puedes, ¿verdad?, transformar esos corazones y volverlos a ti. ¿Y qué creen que hizo el Señor? Derramó fuego, hermano. Ese fuego que empezó a consumir las piedras, el polvo, empezó a consumir la leña, y aún decía que lamía el agua que estaba en las zanjas. Toda esa agua que habían echado, toda esa agua la consumió. Y cuando vio el pueblo de Israel todo lo que el Señor había hecho, ellos doblaron sus rodillas y reconocieron que Jehová es Dios. Jehová es Dios. ¿Cuántos lo creen? Jehová es Dios, el Dios poderoso, el Dios de Israel. Gloria a Dios. Pero más adelante, hermanos, más adelante, después, recuerden cuántos profetas, ¿verdad? Eran 450. Bueno, todos esos profetas, hermanos, le dijo Elías a los hombres, les dice, atrapen todos esos profetas y tráiganlos. Y los trajeron a todos, ninguno escapó, y todos los degollaron. A todos les dio muerte. Entonces había el enojo en Jezabel, había el enojo en la esposa de Acab. Y Elías, durante toda esa matazón que hubo, él huye a Oreb. Y ahí en el camino le dice, nuevamente viene la palabra de Jehová y le dice, regrésate por el camino, por el desierto de Damasco, y unge a Eliseo, úngelo, porque él va a quedar en tu lugar. Mire, ¿y qué cree que hizo Elías? Lo hizo, hermano. No hubo celos de parte de él, no hubo envidias, no hubo maldad en su corazón. Sabía que Dios tenía un propósito para él y que la palabra de Dios se cumplía. No porque el Señor ya había ungido como profeta a Eliseo, hermano. No por eso ya él tenía que ser ya la función de profeta. Más que nada él tenía que pasar por ese tiempo de preparación. ¿Para qué? Para servir bien, porque el Señor tenía grandes cosas para su vida. Y Elías tenía que ser un ejemplo bueno para él. Tenía que dejar un patrón para seguir Eliseo. ¿Para qué? Para que a través de Elías él viera su reflejo, pero principalmente viera el reflejo de Dios como un siervo fiel y un siervo con amor que servía al Dios Todopoderoso. Yo recordando, haciendo esta prédica, recordaba el martes que nos predicó la hermanita Patti,
Ella decía que como padres teníamos que ser ejemplos para nuestros hijos. Pero yo les digo, no son solo personas con las que tratamos. Usted puede voltear y mire a la persona que tiene a su lado o la que tiene atrás, voltee y dígale, no eres solo una persona. Dígaselo, hermano, no eres solo una persona, eres una alma de Dios. Estamos tratando con almas. Usted y yo somos almas y todos los que venimos a este lugar somos almas. Y los que tenemos que rescatar allá afuera son almas de Dios. Entonces nuestro servicio tiene que ser mejor y agradable al Señor. Amén. Hermanos, las almas le pertenecen a Dios. Él entregó a su Hijo, a su único Hijo. ¿Para qué? Para que a través de su vida, dice la palabra que Él dio su vida por el rescate de toda la humanidad, por ese grande amor que el Señor nos tiene para cada uno de nosotros. Y usted, así como usted ama a sus hijos, así también nos ama Dios. Y así como usted desea que sus hijos le obedezcan en todo lo que usted les manda, así el Señor con nosotros. El Señor también quiere que nosotros le obedezcamos, pero conforme a su corazón, conforme al corazón de Dios, que podamos hacer la voluntad de Él, hermanos. Créame que un servicio agradable al Señor trae una recompensa grande, trae algo hermoso a nuestras vidas. No es nada más por hacerlo, es porque verdaderamente venimos a servir, hermanos. No a dar órdenes, no a cumplir órdenes, sino a hacer un servicio con amor y siempre de corazón. Elías, antes de ser un líder, él era un siervo de Dios. Él, todo lo que Dios le había dado, él no se enseñoreaba de nada, hermanos. Y sabía que si hacía bien las cosas, entonces Eliseo también iba a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Jamás Elías avergonzó a Eliseo, jamás lo señaló, ni contendió con él. Antes, al contrario, todo lo hacía por amor a Cristo, por amor a Dios. Lo hacía con ese amor de servirle, de enseñarle el mejor servicio. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando Elías fuera levantado, entonces ya le llegara la hora a Eliseo, llegara el tiempo de Dios para su vida. Vamos ahí a Mateo 20, 25, hermano. Mateo 20, 25 al 28. No se me duerman, hermanos. Gloria al Señor. ¿Ya lo tenemos? Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gloria al Señor. Así como nuestro Señor Jesucristo vino a servir y no a ser servido, hermanos, usted, si tiene un cargo, si tiene un ministerio o un don o un talento, hermano, usted tiene que hacerlo conforme a la voluntad de Dios, no enseñoreándose. Siempre tenga en cuenta que todo lo tenemos que hacer como para Dios. Que cuando estemos haciendo el servicio veamos a las personas el reflejo de Jesucristo. Y así nosotros entonces lo vamos a hacer con amor. Y lo vamos a hacer agradando el corazón de Dios. Dice la palabra del Señor: al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Esa es en otra traducción. Hermanos, venimos del mundo y ya todo eso ya lo hicimos.
En los hijos de Dios no debe de haber celos, ni envidias, ni contiendas. No debemos de andar juzgando ni criticando. El Señor ya no quiere que eso sea ni exista en los hijos de Dios. Nosotros tenemos que reflejar, así como Elías reflejó el rostro de Dios, nosotros también tenemos que reflejar su rostro, pero reflejar principalmente el corazón de Dios para con las almas, hermanos. Mire, aquí tenemos grandes siervos de Jesucristo. Si usted dice, ¿quién puede ser ejemplo para nosotros? Aquí están, y son los pastores. Ahorita no está la hermanita Marce, pero también ella es un gran ejemplo nuestro. Ellos han sido de gran bendición, y yo sé que no nada más para mí, sino para todos los que están aquí y para todos los que vienen a la iglesia. Ha sido de gran bendición para nuestras vidas, para nuestras familias. Ellos han entendido, hermano, que el propósito de Dios es servir, que esta obra de Dios no les pertenece a ellos, sino a Dios, y que todo lo tienen que hacer agradando al corazón de Dios, no al hombre, no dándole gusto a nadie. Ellos no andan dando o andan esperando una recompensa o de que alguien se los agradezca, hermano, jamás en su vida. Y han sido de gran ejemplo, y aún el pastor aquí lo ha mencionado. El Señor, hermanos, los ha puesto a ellos aquí como pastores, pero no para dañar a las ovejas, sino para cuidarlas, para enseñarlas, para ayudarlas, hermanos, y para guiarlas a Cristo. Si alguno no ha sido enseñado así, pues yo sé que no hay ninguno, hermano, no hay ninguno, porque todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Y no es porque quiera levantar a los pastores, sino que porque tenemos que entender el servicio que tenemos que dar. Un servicio de gran ejemplo, no solamente para nosotros mismos o para las personas de allá, sino para nuestras familias. ¿Por qué? Porque si usted y yo no damos un buen servicio, ¿verdad? Si los pastores no dan un buen servicio, y todos aquellos que tengan un cargo, un ministerio, un don, un talento, algo que el Señor les haya dado, dice la palabra, que el Señor, cuando nos llame a cuentas, Él nos va a demandar por lo bueno o por lo malo que hayamos hecho. Él nos va a pedir cuentas de todo eso. Y dice su palabra ahí en Lucas 12:48, por favor. Lucas 12:48. Dice, mas el que sin conocerle hizo cosas dignas de azote será azotado poco. Pero yo me enfoqué en hermano, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Así es que tenga cuidado, hermano, tenga cuidado en qué le está sirviendo al Señor y cómo lo está haciendo. No es juego, no es juego. Podemos sí fallar, sí, pero tenemos que arrepentirnos y decirle al Señor, yo lo quiero hacer mejor, perdón porque no lo he hecho bien. Miren, cuando estaban aquí las escuelitas, tuvimos grandes victorias. Fue una semana de trabajo, una semana gloriosa, ¿verdad? Una semana gloriosa, así es la palabra correcta. Y la batalla, hermano, la ganó Cristo. Hubo muchos niños que entregaron sus corazones a Cristo, y hubo también bastantes niños que se bautizaron, hermanos, que no venían aquí y que no conocían de Cristo, y se bautizaron. Toda esa, antes de empezar las escuelitas, hermano, nosotros, yo recuerdo que estuvimos aquí el domingo, todas allí hermanas que vinimos aquí, que servimos en las escuelitas, hay muchas aquí, y hermanos también jóvenes, niños también. Y mire, hermano, todos estuvimos aquí, y el domingo, desde el domingo, empezamos a preparar toda esta iglesia para que se viera más hermosa, para que atrajera la atención del niño, ¿verdad? Y para dar a conocer el mensaje que el Señor tenía a través de los adornos y todo lo que estábamos poniendo aquí en el altar.
Y yo me sorprendía bastante porque años atrás, hermano, había sido todo muy diferente, pero este año fue algo especial, fue algo hermoso, que yo me quedaba sorprendida porque yo veía todo, yo me sentí muy bendecida, sentí la paz de Jesucristo en las escuelitas. Mire, siempre que estamos trabajando en escuelitas, o hay lucha antes o hay lucha después. Pero yo decía, Señor, pues no hay luchas, pues gloria a Dios, ¿verdad? Porque todos los hermanos, y no me dejarán mentir, que todos empezamos a unirnos, trabajamos en amor, en unidad y en humildad. Y no por enseñorearme, hermanos, porque todos lo hicimos, fuimos un equipo que le servimos a la obra de Dios. ¿Para qué? Para ser ejemplos para esos pequeñitos. Aún los pequeñitos, los más chiquitos, hermanos, créame que ellos también recibieron bendición de Dios. Y las maestras, todas las que fuimos maestras y auxiliares, tuvimos gran enseñanza de parte de todos los niños. Hubo cosas grandes, cosas hermosas. Mire, viene siempre cada año mi hermana Marisa del otro lado, y yo veía cómo se quedó a cargo del grupo y cómo lo hizo muy bien, con amor. O sea, ella no dijo, no puedo, o no quiero, o a ver, ayúdenme. No, ella lo hizo con amor, y se acercaban todos los niños y se tomaban fotos con ella. Yo decía, mira qué hermosa es la obra del Señor. Veía cómo las hermanas que servían los alimentos, las que barrían, las que limpiaban, todo lo hacían con una sonrisa en su rostro, lo hacían con amor y con alegría, hermanos, y todas participaron. Todas participamos, todos, hermanos. No hubo ninguno de los que estuvimos en esta obra que no hubiera hecho nada. Aún yo creo que el que no quería, hermano, participó. Y ¿sabe qué? Cuando fuimos a Chipinque tuvimos luchas con varios niños, pero también grandes victorias. A mí me tocó ir con los niños más grandes, y cuando subimos a la segunda vereda, hermano, hubo una niña que se quedó atrás. Y yo ya no tenía comunicación, no me entraban llamadas, ya no podía decirles qué era lo que estaba pasando. Esa niña se quedó y me dijo, ya no puedo más. Ya no puedo, maestra, me falta el aire, tengo ganas de vomitar, ya no quiero seguir, ya no puedo. Estaba la niña muy agitada, respirando muy rápidamente, y ella tomaba agua y yo le di una toallita. Entonces, hermanos, yo pude saber lo que había en su corazón por todo lo que estuvimos platicando y por todo lo que pude vivir en ese trayecto, ¿verdad? Hacia la segunda vereda. Entonces, yo le decía, no estás sola, tú tienes a Cristo en tu corazón y Dios nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Dios te va a dar la fortaleza que tú necesitas para seguir adelante. Y cuando tengas una lucha, una prueba, tú vas a recordar este día en que tú pudiste llegar hasta allá, hasta la meta. Y que cualquier lucha o prueba que tú tengas de hoy en adelante, tú vas a decir, yo puedo, porque Jesús está conmigo. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La niña empezaba a tranquilizarse, hermano, y me decía, maestra, ¿usted se va a quedar conmigo? Y yo le dije, sí, no te voy a dejar sola, me voy a quedar hasta que te repongas. Le dije, pero ¿sabes quién es el principal que está con nosotros? Le dije, estamos tú y yo, pero aquí está Dios con nosotros. Dios nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Él siempre va a estar contigo, no temas. Y la niña volteó y sonrió. Y yo le pregunté, yo le hice esta pregunta. A ver, si yo estuviera en tu lugar y yo ya no pudiera más, ¿tú te quedarías conmigo? Y me dijo, sí, yo me quedaría con usted. Y qué hermoso, hermano, ser recíproco, ¿verdad? No nada más dar y dar y dar, sino también recibir, ¿verdad? Eso yo lo tengo grabado no solamente en mi mente, sino también en mi corazón, porque ¿sabe después qué hizo esa pequeñita? Después de que no podía avanzar más, mire, después iba más adelante que yo, después ya me ganó. Yo dije, pues no, que no podías caminar, ya me dejaste atrás, ¿verdad? Y ella seguía viniendo a los cultos. Pude ver en su corazón, hermanos, que ella necesita mucho amor, mucha atención, mucho amor de sus papás, de sus hermanos, pero tuvimos la oportunidad de darle ese amor que ella necesitaba,
y principalmente ahora tiene a Jesús en su corazón. Y yo sé que el Señor no la va a dejar, el Señor está con ella. Gloria a Dios. Ahora imagínense, hermano, todo lo que vivimos, todo lo que él ha relatado, y es poco, a lo que vivimos en las escuelitas. Imagínense ahora que no solamente lo hagamos para las escuelitas, sino lo hagamos para todas las obras que hay en este lugar, en esta iglesia. Imagínense, todos unidos, todos en amor, todos en un mismo sentir, porque así estuvimos las hermanas. Nadie era menos, nadie era más. Todos estábamos en ese mismo sentir en Cristo Jesús. Imagínense que todavía lo llegáramos a hacer, que no se nos olvidara, sino que lo pusiéramos por obra todos los días. Llámese evangelismo, llámese clínica, llámese células, llámese en la obra que usted esté, hermano. Que todo lo hagamos así, que todos nos veamos así con ese amor y podamos llevar ese servicio a esas almas, llevar esas buenas nuevas de salvación. Qué bendición sería, hermano. Pero qué mejor sería tener el corazón de Dios contento, con un servicio bueno, no negligente, un servicio agradable al Señor. Y yo creo que todavía nos falta mucho, hermano. Pero nada es imposible para Dios, solamente está que dispongamos nuestros corazones para ser unos siervos fieles de Jesucristo. Gloria a Dios. Recordemos, hermano, que tenemos al Espíritu Santo. Si usted no puede, el Espíritu Santo le va a ayudar. Y como siervo de Dios, usted no está solo. La obra le pertenece a Dios. Y usted solamente es un instrumento. Usted ha sido escogido por Dios para hacer la buena obra de Dios. Siéntase privilegiado, porque mire, muchos están afuera y no conocen, y mucho menos sirven a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Pero ¿sabe qué, hermano? Todo iba bien padre. Yo estaba contenta y yo le daba gracias al Señor por todo lo que el Señor había derramado sobre nosotros, esas grandes bendiciones, grandes victorias que fueron dadas a los niños y que también nosotros fuimos partes de ellas. Fue algo muy, muy, muy hermoso. Pero después viene la prueba. Y ahí fue donde yo no entendí, como muchas veces no he entendido. Viene la prueba. Y después de haber servido con amor, ahora yo ya no sirvo bien. Entonces dije, ¿qué está pasando, Señor? ¿Por qué está pasando eso? No entiendo, no entiendo. Yo recordaba mucho lo de las escuelitas y tal vez usted diga, pues ya pasaron semanas, pero eso ya quedó, ya se cumplió un siglo. Se sigue, ¿verdad? Sigue adelante uno con el servicio, no ha terminado. Y yo le decía al Señor, Señor, si usted no desea que yo le siga sirviendo, quíteme de donde usted me ha puesto. Pero si usted desea que yo le siga sirviendo, entonces tome el control de todas las cosas y ayúdeme. Perdóneme porque no he dado un buen servicio y ayúdeme, Señor. Yo le quiero servir. Y para la gloria de Dios, hermano, el pastor, hermano, fue de gran bendición otra vez a mi vida, otra vez. Él hablaba y me hacía saber que todo era un propósito de Dios. Yo le decía, es que no es así. Yo en mi terquedad y en mi enojo, yo decía, no está bien. Y aún me decía, todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero yo no entendía. Y me quedaba viéndolo. Y yo sé, hasta vergüenza me da ver al pastor porque yo sé la cara que yo tenía. Bueno, me imagino la cara. Él decía que era un proceso. Y yo ya entendí el ministerio. Así después lo relacionaba con Eliseo,
que cuando el Señor le dio el ministerio de profeta, él tuvo que ser pasado por ese proceso, tuvo que ser enseñado. Dice la palabra de Dios que cuando Eliseo vio a Elías, ¿verdad? Le dijo, dejo todo para ir a servirte, para servirte. Fíjese cómo siendo llamado profeta, cómo fue un siervo de Elías, también un profeta de Dios. Entonces, hermanos, ese día yo salí echando chispas y centellas. Yo creo que si hubiera estado ahí un cerillo ahí, yo lo hubiera prendido, un cohete, no sé, hermano. Me salí así. Y ahorita pues me da risa. Y no risa, sino de vergüenza de todo lo que hice, por no entender la voz de Dios. Y cuando el pastor estaba haciéndome entender las cosas, empezó a estar hablando, pero después la voz de él se fue haciendo así, más bajita y más bajita y más bajita. Y vino a mi mente este mensaje de Eliseo. Yo tenía otro preparado, hermano. Ya tenía el título y todo. Y ese día me vino ese mensaje. Me vino todo el pasaje de Elías con Eliseo, cuando Elías, el Señor, manda esos carros de fuego, ¿verdad? Y se lleva a Elías en un torbellino. Y yo dije, Señor, perdón, yo quiero hacer su voluntad. Y vino la pregunta, entonces, ¿qué vas a hacer? Y sin dudarlo, respondí, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Tal vez fue lo único que me salió, las únicas palabras que pude decir. No pude decir más. Y le hice saber al pastor, ¿verdad? Ya después le pedí perdón. Pero si yo hubiera entendido el mensaje y el propósito de Dios, nada de esto hubiera pasado. Pero también Dios nos pasa por la lucha, por la prueba. Y ahí tenemos que ser certificados, hermanos. Por eso dice la palabra del Señor, que el Señor se glorifica en las debilidades de uno. Yo tenía tiempo que yo no me sentía a gusto conmigo misma, no tenía el control de mí misma. Ese día exploté, dije palabras, no sé, que no debía de decir. Y yo dije, es que ya tantos años, ya, fue la gota que derramó el vaso, pero en mi intelecto. No en el propósito de Dios. Para la gloria de Dios, hermano, yo le dije al Señor, primero le pedí perdón y le daba gracias al Señor porque le dije, después de no ser obediente, de no ser un buen siervo, una sierva, todavía el Señor me habla, todavía Dios me pone el mensaje. Y lo leí, hermano, lo empecé a leer. Y qué hermoso es cuando uno lo da todo por amor a Cristo sin recibir nada a cambio. No importa que a usted lo traten injustamente, no importa si no se lo agradecen, no importa si no lo saludan, si no lo bendicen, hermano, no importa si hablan mal de usted. Tenga en cuenta que todo lo hace para Dios y la recompensa viene de Dios. No va a recibir recompensa del hombre, va a recibir recompensa de Dios, porque el servicio va a ser para Dios, no para el hombre. Si usted lo está haciendo para el hombre, déjeme decir que está mal, hermano, porque aquí se viene a servir a Dios, no al hombre. No podemos seguir agradando el ojo del hombre, porque él falla, pero Dios no. Dios nunca nos falla, nunca. ¿Entendí la lección, hermanos? Entendí que debo ser humilde, porque al humilde el Señor lo exalta, pero al que se enaltece Dios lo humilla. Yo le decía al Señor, yo no quiero ser avergonzada. Yo sé que ni merezco siquiera levantar mi voz delante de usted, ni siquiera que me responda. Yo le doy gracias por los pastores que tenemos, hermanos. Créame que el Señor les ha dado una sabiduría y una paciencia tan hermosa que digo, me falta mucho
me falta mucho para llegar a esa estatura. Imagínense, para llegar a la estatura del varón perfecto, no, infinidad, me falta infinidad. Pero aquí lo importante es la obediencia. Aquí lo importante es cuánto amor usted tiene por Dios y cuánto usted le desea servir al Señor y cómo le desea servir al Señor. Yo no sé qué cargo le ha dado el Señor. Yo no sé en qué le esté sirviendo en este momento usted al Señor, ni cómo lo esté haciendo. Tampoco sé, hermanos, si hay alguien que no está sirviendo al Señor y lo quiere hacer. Y también, ¿qué falta en su corazón para servir al Señor? ¿Y qué le hace falta en su corazón para servirle mucho mejor a Dios? Recordemos que somos siervos, venimos a servir, no a ser servidos. Elías era siervo de Dios y después siguió Eliseo. Y Eliseo, como Elías, también hizo grandes milagros. Él también sanó las aguas malas, la tierra estéril, sanó a los leprosos, a Naamán, ayudó a las viudas, aún a un hijo de una viuda, lo resucitó, pero todo era por la palabra de Dios. Siempre se dirigía a él: vive Jehová en cuya presencia estoy. Y Eliseo también hacía lo mismo. Nosotros, ¿en qué presencia estamos? Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la unción de Dios, hermanos. ¿Y qué estamos haciendo con esa unción? ¿Cómo le estamos sirviendo al Señor? Eliseo le dijo antes de que el Señor se llevara a Elías: te ruego que una doble porción de tu espíritu me sea dada. Era una cosa difícil, pero no una cosa imposible para Dios. El pastor el domingo decía: usted no va a poder dar de lo que no tiene. Si usted no tiene amor en su corazón, usted no puede dar amor. Si usted no tiene mansedumbre, templanza, si usted no tiene paciencia, si usted no tiene control, dominio propio, usted no puede dar eso. Principalmente le tiene que pedir ayuda al Señor para después irlo a dar a todas esas almas que usted va a ir a compartirles. Eliseo recibió lo que él pidió y lo llevó a cabo conforme a la voluntad de Dios, y muchas personas fueron muy bendecidas, hermanos. Y yo le digo a usted, hermano, ¿qué servicio desea usted darle al Señor? ¿Bueno o malo y negligente? ¿Amén o no amén? Ahora ya no contestaron, hermanos. Los que no contestaron fueron los dioses de Baal, hermanos, pero ustedes sí pueden contestar. ¿Qué servicio usted quiere dar al Señor? ¿Un servicio bueno? ¿Un servicio agradable al Señor? ¿Tiene usted al Espíritu Santo? Amén. ¿Y usted quiere servirle a Dios? Amén. Si alguien ha dejado de servirle al Señor en esta noche, yo le invito a que pase aquí al frente. Si alguien dice: yo necesito ayuda para hacerlo mejor delante de los ojos de Dios, pase al frente. Si alguien dice: yo quiero servirle mejor a Dios, pase al frente, hermano. Pero también, si alguien dice: yo le sirvo bien a Dios, pero usted no lo quiere servir mejor, pase también al frente. El altar está abierto, hermano. Si usted quiere esa porción, así como Eliseo, usted la puede pedir al Señor. En esta noche está el Espíritu Santo aquí con nosotros, no estamos solos. Y el Señor este mensaje lo trajo para su pueblo. Recuerde que este lugar es santo, y a través de este lugar santo es edificada la iglesia,
para toda buena obra.